A continuación vamos a dar una mirada al manejo de conflicto que se hizo en el caso de la demanda de la comunidad indígena de Nahuatzen para ejercer un presupuesto directo, lo cual ha detonado un problema social que subsiste desde 2017 a la fecha en este municipio michoacano. Veamos los antecedentes. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dedicado a las comunidades indígenas, ya que concibe que la composición de la nación mexicana está sustentada en los pueblos indígenas que ancestralmente dominaban el territorio nacional. En este apartado constitucional, donde se expone la concepción mexicana de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que en general implica el derecho a decidir su organización social de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, así como administrar preferentemente los recursos naturales dentro del área ocupada por sus comunidades. Sin embargo, aunque el segundo constitucional hace una detallada descripción de sus derechos, más bien políticos, no es específico en cuanto a si las autoridades comunales tienen derecho a ejercer su propio presupuesto, como sí les corresponde a las autoridades municipales elegidas democráticamente. Al contrario, la Constitución muy claramente especifica que son las autoridades legislativas, es decir, el Congreso de la Unión, los congresos estatales y los cabildos, quienes al elaborar sus presupuestos anuales deben destinar partidas presupuestales específicas al desarrollo de los pueblos indígenas, dentro del gasto estatal que, según el mismo texto constitucional, corresponde ejercer a la rama ejecutiva del Estado. Contradictoriamente, el inciso A del mismo artículo 2 dice textualmente que la Constitución mexicana garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a decidir sus formas de organización económica. Es así como surge el problema, desde un choque cultural entre la autodeterminación en la concepción purépecha y los límites de la legislación mexicana. Michoacán es un hito en la historia de los pueblos indígenas mexicanos, ya que fue aquí, en el municipio de Cherán, donde una población autóctona expulsó al gobierno municipal, al sistema de partidos, al crimen organizado y a la policía. Así, asumió su propia organización bajo una democracia directa basada en usos y costumbres, hecho que se convirtió en punta de lanza para abrir al Estado mexicano a la aceptación de este tipo de autodeterminación en todo el país. No obstante, otro municipio indígena de la meseta purépecha hizo historia en 2017, cuando el Consejo Comunal de Nahuatzen se levantó para exigir que una parte del presupuesto asignado al ayuntamiento le fuera entregado para ejercer su autonomía financiera. A diferencia de Cherán, cuya comunidad indígena ocupa todo el municipio, en Nahuatzen la población es mixta. Es decir, que hay pobladores que no se asumen bajo la organización indígena, al tiempo que los demás permanecen bajo el dominio de 3 comunidades diferentes: Nahuatzen, Arantepacua y Cebina. Es por esta razón que las autoridades no han otorgado la autonomía política a este municipio, y por lo que ha permanecido la autoridad de la presidencia municipal, mientras que las comunidades indígenas se organizan dentro de sus propios territorios, pero en el ámbito submunicipal, con lo que su demanda representó una situación nunca antes considerada por el Estado mexicano. Así, llegamos al punto en donde los propios poderes del Estado se enfrentaron por el tema. El reclamo inédito del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen provocó una batalla legal contra el ayuntamiento que llegó hasta lo más alto de las instancias jurisdiccionales. Y finalmente, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determinó que las autoridades electorales michoacanas debían someter a consulta de los habitantes
de la cabecera municipal de Nahuatzen el tema del presupuesto directo. Y de resultar a favor, el gobierno municipal quedaría obligado a otorgar una parte proporcional, según la población de la comunidad respecto de la del municipio, al Consejo Indígena. Después de 1 y 1000 problemas, que derivaron en enfrentamientos de los comuneros con el ayuntamiento y con el Instituto Electoral de Michoacán, se realizó la consulta y finalmente se entregó en 2018 por primera vez el 38.7% del presupuesto municipal al Consejo Indígena de Nahuatzen. Es decir, 36 de los 93 millones de pesos que se le asignó ese año a la circunscripción municipal Purépecha. Sin embargo, poco duraría la paz entre los indígenas y el Estado mexicano, ya que al llegar el fin de año se solicitó a la comunidad justificar su gasto al municipio para que éste hiciera lo propio ante Hacienda. Y esto no gustó a las autoridades comunales, que consideraron que no tienen que dar cuenta alguna del uso de los recursos provenientes de los impuestos de empresas y ciudadanos. En consecuencia, Hacienda bloqueó la entrega de esa parte del presupuesto en 2019, condicionando al Ayuntamiento de Nahuatzen, que es el sujeto obligado ante la ley, a justificar plenamente el uso de los 36 millones entregados al Consejo Indígena. Con ello, el sistema dejó en enfrentamiento directo una vez más al Ayuntamiento con los comuneros, lo que llevó a estos últimos a interpretar, a pesar de todos los esfuerzos del presidente municipal por explicarles, que el interés del gobierno municipal era sabotearlos. Por otra parte, medios de prensa locales revelaron que la comprobación del gasto será imposible, ya que la mayoría de los recursos habían sido gastados por la comunidad indígena en fiestas patronales con gran consumo de bebidas alcohólicas. Lo que pareció un triunfo histórico para los indígenas y un avance para el reconocimiento de sus derechos en México, se convirtió en una triste y violenta realidad. Para ese entonces, a inicios de 2019, ya Arantepacua y Cebina, entre otras varias comunidades indígenas de Michoacán, habían solicitado el ejercicio de presupuesto directo, y al haberse abierto históricamente con Nahuatzen la vía legal para lograrlo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán articuló estas demandas y organizó la radicalización de las protestas. Mientras la prensa local reveló que a cambio de esta intermediación, esta organización estaría cobrando un porcentaje de los presupuestos asignados. Al respecto, vale la pena señalar que este Consejo Supremo no ha estado exento de denuncias de vínculos con intereses políticos en los últimos años. La escalada de la violencia de parte de la comunidad de Nahuatzen hacia el gobierno local llegó al punto de la vandalización completa, tanto de la presidencia municipal como de las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán en Morelia, y posteriormente la toma del ayuntamiento por los pobladores. El punto culminante fue cuando el alcalde David Otlica, un joven perredista, fue plagiado de su propia casa por sujetos armados en abril de 2019 y en la madrugada del día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un paraje descampado, atado de pies y manos y con huellas de tortura. La solución de las autoridades estatales fue asignar el presupuesto directo una vez más a la comunidad de Nahuatzen. Sin embargo, al terminar el año pasado, como era de esperarse, se repitió exactamente el mismo problema al negarse el Consejo Indígena a justificar su gasto en tiempo y forma. Finalmente, el conflicto no solamente no fue resuelto, sino que permanece activo hasta hoy bajo la amenaza de empeorar. A pesar de las trágicas consecuencias de este conflicto de origen cultural, el principal responsable de generar las vías para destrabarlo se mantiene en la omisión, ya que el Congreso de Michoacán ha evitado por todos los medios legislar el marco en el que debe encuadrarse el presupuesto directo de las comunidades indígenas, con lo que se acabaría
la discrecionalidad y al asignar en la ley las atribuciones de cada quien e incluso establecer en la justificación del gasto la hagan las autoridades comunales directamente con Hacienda. Se evitaría el violento conflicto que permanece entre estas y la administración municipal. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador no ha dejado de prometer en sus giras en las poblaciones indígenas que los próximos presupuestos federales incluirán partidas para el ejercicio de presupuestos directos. Lo prometió en 2019 y no sucedió en 2020, y en 2020 lo continúa prometiendo. A pesar de ello, ni la bancada oficialista en el Congreso de la Unión, ni cualquier otra, ha presentado iniciativas al respecto. A su vez, en Michoacán, un legislador morenista lo ha hecho múltiples veces, pero el Pleno no ha dejado de mandar el asunto a la congeladora. Mientras tanto, la joven tesorera municipal que se convirtió en alcaldesa tras el asesinato del alcalde de Nahuatzen sigue en conflicto permanente con las autoridades comunales de los 3 consejos indígenas, que actúan bajo la batuta del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que la acusa permanentemente, de manera personalizada, de retener los recursos que según ellos corresponden a las 3 comunidades, a pesar de que el proceso legal para obtenerlos está en diferentes puntos para cada una de ellas, por lo que otro desenlace trágico puede suceder en cualquier momento, como el que terminó con la vida de David Otlica o como el que se llevó la vida de 4 pobladores en 2017 en Arantepago, en un enfrentamiento con la policía en el que misteriosamente cayeron balas, pero de un calibre muy diferente al de las armas a cargo de los oficiales, con los ciudadanos desarmados y rodeados de mujeres y niños.